El tocado es una opción vanguardista. ¿Qué le parece crear su propia colección de tocados? Para novias, 15 años y cualquier otra ocasión especial. De lo tradicional a lo moderno. Perfecta para cualquier ocasión. Estos finos y elegantes tocados que te llevarán del altar a la pista de baile. ¿Por qué emprender con tocados? El tocado es un símbolo de elegancia y feminidad que las hace sentir como una reina en su evento social. Y usted tiene la oportunidad de emprender para crearlos. Conviértete en una exitosa emprendedora en este exclusivo sector. Da el siguiente paso en tu viaje empresarial con este curso online de tocados, donde te estaré enseñando paso a paso para que puedas crear cada una de tus piezas en tu futura colección. Estaremos utilizando técnicas básicas hasta las más avanzadas, que podrás crear con tu creatividad e inspiración. El tocado es un accesorio fino y marcará tu propio estilo. Aprenda con su propio ritmo a realizar su propia colección. Accesa cuando gustes y desde tu casa. No esperes más. Ingresa hoy mismo al curso de tocados online. Te espero en clase. Curso de tocados. Quiero darles un breve recorrido por lo que es tocados, donde usted va a poder aprender acerca de los tocados. En el primer módulo, usted se va a encontrar la bienvenida al curso con nuestra profesora Kerlis. Le va a dar la bienvenida y va a darle todas las instrucciones. Es muy importante que en esta parte, lo que son las indicaciones, esas indicaciones son muy importantes. Aquí puede encontrarlas. Aquí está el link para que pueda acceder a nuestra aplicación móvil, y también vas a encontrar todo lo que es referente al poder hacer el ingreso al curso, para que pueda ingresar a nuestro grupo de Facebook y también a nuestro grupo de Telegram, donde la profesora Kerlis se va a estar comunicando con cada uno de ustedes. En nuestro siguiente video usted va a poder encontrar el uso de las herramientas, que es muy importante para saber cómo es cada una de las herramientas y cómo es que debe utilizarla. Además, vamos a tener otro video donde le vamos a explicar el uso de los materiales. Para que usted pueda tener mayor conocimiento del uso de los materiales, la profesora Kerlis ha ido a un mercado para que usted pueda conocer y pueda ver cómo se debe comprar los materiales. Ese video se lo estoy dejando ahí también por aparte para que usted pueda conocerlo. Tener el conocimiento de los diferentes tipos de alambre, cómo sirven y cómo debemos de comprarlos. Entonces también la profesora Kerlis le está mostrando en este video cómo hacerlo. Ahora, conociendo las flores de porcelana es para que usted pueda aprender cuáles flores necesita y cómo las va a utilizar, y también las hojas, que son muy importantes. Entonces tenemos flores de porcelana, flores de metal y flores que va a poder conocer en este curso. Ahora, si usted no tiene flores, no se preocupe, que esa es una de las grandes sorpresas que tenemos para ustedes. Entonces, entramos al módulo número 2, que es muy importante, donde usted va a aprender conocimientos básicos para poder hacer este curso. Este curso va a ser, por ejemplo, va a aprender a hacer una antena de brillo, muy interesante. Después va a aprender a hacer una antena de espiral, va a aprender a hacer una ramita con perlas, una de espiral, una antenita de brillo, porque estas son las bases para poder aprender. Una ramita con 5 perlas, una antena flor de 4 mostacillas y cómo hacer una hoja grande. Es muy importante que usted pueda tener toda esta práctica y toda esta base, porque es el inicio de cómo hacer un tocado. Esto es muy importante porque esto es solo técnica lo que va a estar aprendiendo acá. Entonces, ya por haber aprendido las técnicas bases, usted va a comenzar a crear su primer tocado, que es en el módulo número 3. Entonces, creando una rama compuesta, ya usted va a tener los conocimientos básicos, comenzar a diseñar su propio tocado. Entonces, creando una rama, vamos a poder comenzar a hacer ya una rama compuesta, como usted puede ver en este ejemplo. Además va a tener sus conocimientos básicos para ya comenzar sus primeros diseños. Ahora nosotros le estamos enseñando todas las bases para que usted pueda utilizar su propia creatividad.
En este módulo vamos a ver cómo vamos a adaptar nuestro tocado, ya sea una diadema o una peineta, pero en este momento vamos a escoger una de las dos, que va a ser la diadema, y cómo usted va a poder aprender a coserla. Es importantísimo que pueda lograr eso. Su cuarto tocado va a ser muy importante. Aquí usted va a aprender a hacer, vamos a tener los materiales, primero una hoja con 20 mostacillas, después una rama que usted va a aprender a hacer. Esta rama es muy importante y básica. Son 8 flores que va a tener esta rama y 3 pétalos. Entonces esta rama usted la va a aprender a hacer. Vea que aquí estamos trabajando más la parte de las ramas. En esta otra clase usted va a aprender cómo ensamblar, ¿verdad?, nuestro tocado, y además vas a aprender cómo va a poder integrar hojas, va a poder integrar flores y poder hacer la escogencia para los elementos correctos. Y después vamos a ver cómo integramos el tocado a una peineta. Es muy importante que nosotros podamos aprender cómo podemos integrar el tocado a diferentes elementos. En el quinto módulo vamos a encontrar un tocado más elaborado. Vamos a ver toda la lista de materiales. La profesora nos va a estar explicando cómo es ese tocado. Y cómo integrar las hojas de metal y poder hacerlas es muy importante. Cómo hacer una rama con perlas y hojas también es algo muy importante que vamos a estar aprendiendo, porque de esta forma nos va a permitir desarrollar otro tipo de tocados. Después vamos a ver cómo esa rama comienza a crecer y vamos a meter perlas, vamos a meter diferentes tipos de perlas para que puedan ver cómo va creciendo el tocado y pueda hacer un diseño totalmente diferente. Ya este es un tocado más elaborado que ustedes van a estar aprendiendo. Vamos a también aprender que es muy importante cómo coser elementos básicos dentro de un tocado que podamos incluir dentro del mismo. En esta clase vamos a aprender a hacer antenitas para poderlo integrar a una flor, que va a ser muy importante para que puedan ustedes aprender a armar sus propios proyectos. Y después de que ya lo tenemos todo listo, vamos a aprender a ensamblarlo y amarrarlo correctamente, a coserlo correctamente para que pueda el tocado quedar de una forma muy firme y muy bien hecho. Estando listo el tocado, también vamos a aprender cómo hacer algunos detallitos más, como agregarle unas antenas para poder aprovechar el alambre que nos ha quedado y poder que quede de mayor detallado este mismo tocado. Donde vamos a aprender a hacer hermosas ramas paso a paso. Aquí vamos a ver inicialmente los materiales. Aquí vamos a ver una base de una rama diferente, donde vemos que está compuesta por diferentes perlas, muranos y otros tipos. Después vamos a crear otra rama diferente. Esta la usan para poder hacer los tipos de coronas y los tipos de tiara, y vamos a ver cómo al final vamos a ver el tocado compuesto. En la siguiente clase, cómo expandir una rama diferente, cómo poderla convertir en una tiara o en una corona, o cómo podemos hacerla en diferentes accesorios. Ahora, en esta clase también le vamos a enseñar cómo poder complementar estas ramas con lindas flores y poder hacer pequeños buquetes. Estas ramas las vamos a enseñar a entorcharlas correctamente con flores, con pequeños buquetes y con todos los accesorios que hemos creado. Y así vamos a ver cómo va a quedar este lindo juego que usted puede incorporar flores, ramas y la rama expandida que nosotros pudimos aprender. Y en la clase número 7 llegamos a lo que todos habían esperado, el bonus del curso de flores de porcelana. Bueno, como es de costumbre, nuestra profesora le va a dar la bienvenida. Ahora vamos a comenzar haciendo de 5 pétalos. Todas esas variaciones que vamos a tener, estas flores son muy importantes, cómo utilizarlas. También vamos a aprender cómo hacer una flor de 5 pétalos. Además vamos a aprender el pegado y montaje de las flores. En nuestro módulo número 8 vamos a aprender a hacer nuestro quinto tocado, como era una promesa para cada uno de ustedes. Aquí vamos a utilizar mucho la creatividad y vamos a aprender a conectar y crear nuestros propios estilos. Ya hemos aprendido a hacer ramas, ya han aprendido a hacer diferentes formas de hojas y ya han aprendido a hacer muchas conexiones. Entonces aquí vamos a utilizar los materiales, también vamos a traer hojas
que ya usted ha creado con porcelana fría, y también vamos a traer las flores que usted también ha podido crear. Viene la presentación de los materiales, las herramientas y cómo preparar nuestro primer proyecto. Esto va a ser muy importante porque la profesora Kerlin nos va a crear diferentes tipos de hojas y ramas que vamos a preparar antes del tocado, y vamos a listar todas esas partes y esos materiales para que ella pueda comenzar a crear. Ahora, en la siguiente clase de este módulo vamos a comenzar a ver cómo ella va a poder comenzar a armar con las diferentes partes que había creado. Va a enseñarnos detalles de cómo hacer conexión y cómo integrar las diferentes creaciones que hemos tenido. Por eso este proyecto es muy importante, que estamos aprendiendo a conectar y crear nuestros propios elementos. Hacer un ensamblaje de nuestro tocado es muy importante. En esta clase van a aprender a hacer todo este ensamblado, a poder conectar y poder poner piezas adicionales que también podemos tener dentro de nuestra caja de herramientas. Por ejemplo, si es para una quinceañera, si es para un cumpleaños, o si es para una boda civil o una boda de forma religiosa. Así que este curso es muy completo. Como usted pudo ver, empezó desde una simple rama y ahora ya tiene su lindo tocado. Bono siguiente, que sería cómo vender en redes sociales. Aquí en este bono le vamos a poder estar enseñando por medio del profesor Luis González una pequeña técnica de cómo puede usted vender geolocalizado. O sea, esto se refiere a una técnica básica para que usted pueda crear su página de Facebook, para que pueda hacer una pequeña estrategia, cómo hacer un post efectivo y estratégico. Le explicamos parte por parte cuál es la anatomía de un post correcto, ¿verdad? Cómo crear una cuenta. Es muy importante crear una cuenta de Facebook, cómo diseñar sin ser usted un diseñador en Canvas, cómo hacer un anuncio fácil. Después le vamos a enseñar las partes de un post, cuáles deberían de ser para que usted pueda vender correctamente, cómo crear un link y además cómo hacer la configuración de su anuncio para que llegue a las personas correctas y adecuadas de acuerdo al público que tiene cerca de usted, y cómo configurar el público. Es muy importante para que su dinero no sea desperdiciado, sino que pueda llegar correctamente. Tenemos una conclusión de la campaña, cómo usted la va a poner a correr y cómo usted va a comenzar a ver los resultados, y esos son unos pequeños ejemplos que le damos por acá. Así que ese es un corto repaso por todo el curso que usted va a tener.